¿Qué tal amigos? Como siempre sean bienvenidos a nuestra cita semanal en Al Descubierto. Nuestra invitada de hoy es Gladys Requena, representa al Estado Vargas como diputada ante la Asamblea Nacional, es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, integra la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional y también la Dirección Nacional del partido. Fue designada en este cargo en el mes de marzo. Nació en Puerto Santo, Estado Sucre, y muy tempranamente, con apenas 11 años de edad, llegó al Estado Vargas, donde ya tiene mucho tiempo. No digamos cuántos para que la gente no saque cuenta. Unos cuantos. Porque ustedes las mujeres son muy coquetas con eso de la edad. Unas decenas de años. Bienvenida al Descubierto. Suficiente como para compenetrarse con un pueblo que no me vio nacer, pero que me abrazó de niña. Unas cuantas décadas allí. Sí. Qué bueno, bienvenida. Y gracias por la invitación, Eduardo. Una persona de la pedagogía y de lo laboral, profesora de castellano y literatura, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, abogada egresada de la UCB, con especialización en Derecho Laboral, y actualmente está elaborando su tesis en Ciencias Jurídicas. Se han cumplido 2 años del gobierno del presidente Maduro, pero es costumbre de este espacio hacer algunas pinceladas sobre los orígenes de los personajes. Gladys Requena tal cual, un solo apellido y un padre desconocido hasta que tenía 13 años de edad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo le marcó? Bueno, sí, muy propio de la sociedad venezolana de esos tiempos, ¿no? Y realmente mi madre, una mujer, una heroína para mí, vivió hasta los 94 años de edad, tiene apenas unos 7 años de fallecida, y fue para mí de verdad una señora sumamente especial que supo cargar 9 hijos, tantas mujeres venezolanas, que precisamente es lo que marca el valor de las mujeres venezolanas, 9 hijos sola. Yo la última prácticamente, y bueno, me tocó conocer a mi papá después que ya tenía 12, 13 años de edad, en una circunstancia casual. Y bueno, no me produjo ningún trauma. No hay rencor. No, en absoluto. Sigo siendo Gladys Requena, orgullosa de ser hija de Celestina Requena, de mis demás hermanos también de apellidos Requena, y orgullosa de haber nacido en el pueblo que nací y ver el sacrificio de mi madre, porque eso fue lo que me marcó para yo poder buscar en la vida sentido también para luchar, y sobre todo los valores que tienen que ver con lo que tú conquistas producto del esfuerzo, producto del trabajo. Diputada, y brevemente, el gran punto de quiebre de su vida, la pérdida de su único hijo, una hija, María Alejandra Coello Requena, enfermó de cáncer a los 13 años y falleció a los 17. Sí. ¿Cómo se mantiene la vida, la presencia de un hijo? De verdad me tocó esas pruebas que la vida le pone a uno y a una. Dicen que Dios escoge a los que sufren y a las que sufren. Y bueno, he superado la prueba de haber perdido a mi María Alejandra, producto de un cáncer también, un 5 de junio de 1997, pero tuve una batalla también por su vida de 3 años y medio, casi 4, esperanzada de que sobreviviría, pero no fue así. Y su batalla, la forma como ella asumió su enfermedad y la forma como junto con mi esposo asumimos la conducción de su enfermedad, también nos dio mucha energía y a comprender que la vida es eso. Te paras, caes, te levantas, vuelves, recomienzas, reconstruyes, y siempre lo que hay es que tener presente las metas claras, y hay muchas María Alejandra por quien luchar en la vida, y muchos niños a quien, sobre todo yo que fui maestra, educadora de toda mi vida, esos niños que yo les daba clase diariamente hasta apenas el año 2009, estuve en las aulas de clase, esos niños me dieron la fuerza para seguir trabajando por todas las María Alejandras de Venezuela y por otros tantos. Un gran mensaje. Retomemos entonces la actualidad. Gracias por abrir las ventanas de algo tan profundo, tan íntimo, tan marcado en su corazón con la audiencia. 2 años del gobierno del presidente Maduro. ¿Qué ha significado a lo interno de la militancia, pero además en una condición de ciudadanía general, comprender y apoyar el liderazgo de Nicolás Maduro, que no la ha tenido fácil y que le tocó relevar, además en circunstancias muy difíciles,
a un hombre como Hugo Chávez Frías? Fíjate, estos 2 años han sido de victoria, 2 años también de muchas enseñanzas. Nos ha permitido verle el rostro a los sectores opositores venezolanos, nos ha permitido mantener en claro los planes del imperialismo norteamericano contra un proyecto de un pueblo que decidió ser libre en 1998 cuando eligió a Hugo Chávez presidente de la República. Y estos 2 años han mostrado a un Nicolás. Recuerda que el presidente Chávez decide que fuera Nicolás Maduro y nosotros unánimemente, con la unidad de un pueblo que siguió el liderazgo de Hugo Chávez con tanta comunión, con tanta devoción, con tanto amor, entendimos que era la orientación del máximo líder de esta revolución que supo ver en Nicolás que era el que podía conducir este proceso hasta Puerto Seguro. Y no hubo quiebre de la militancia, no hubo dudas, no hubo contradicciones, y la dirección política de la revolución se ha mantenido clara en la conducción del proyecto y sobre todo en la preservación del legado de Hugo Chávez. No las ha tenido fácil, se ha demostrado en estos 2 años la fuerza de Nicolás Maduro, la convicción de en qué nos encontramos, el momento histórico que estamos viviendo. Nicolás ha sabido asumir ese momento histórico, ha demostrado personalidad política, excelente manejo de todo lo que ha sido la relación internacional de nuestro país con otros países y sobre todo dentro del marco de esa nueva integración latinoamericana y caribeña que nos sembró Hugo Chávez. Ha sabido conducir ese instrumento que hemos denominado el Plan de la Patria, que el comandante lo dejó, una especie de carta de navegación para marcar la ruta de la revolución hasta el 2019. Creemos que Nicolás ha hecho, a pesar de que ha sido muy duro el momento que le ha tocado, yo considero que ha sido mucho más duro incluso de lo que le tocó al comandante Chávez, porque los planes de desestabilización, la guerra económica, la guerra mediática, la guerra psicológica, la guerra expresada en contrabando, en especulación, en desabastecimiento, el acto criminal de la oposición venezolana asociado con sectores empresariales que no han aceptado la invitación a diálogo que ha hecho Nicolás Maduro, ha sido demasiado fuerte para nuestro pueblo y un hombre como Nicolás ha sabido mantenerse verticalmente en la orientación que recibió del comandante y en la orientación que está establecida en nuestro proyecto de país contenido en nuestra Constitución. Diputada, entendiendo que nadie es perfecto, usted habla de carta de navegación, pudiera agregar yo, con todo respeto, en un mar bastante movido, bastante complicado, ¿qué hay que corregir? ¿Qué hay que ajustar? ¿Qué está pendiente para que las cosas vayan mejor desde el liderazgo y la gerencia del presidente Maduro? Fíjate, lo primero que hay que tener en claro, y eso hay que compartirlo con nuestro pueblo, es que nosotros somos voceros y voceras de un proyecto de país que está contenido en nuestra Constitución. Y ese proyecto es un Estado de Derecho, de justicia, ¿verdad?, que está allí diseñado previamente. Nosotros hemos roto con algunos paradigmas, se tomaron medidas aquí desde que el presidente Chávez llegó a la Revolución Bolivariana, desde que se empezó el proceso de refundación de la República, se tomaron un conjunto de medidas que sin duda motivaron el descontento de sectores que vivían en este país, que trabajaron en este país y que las políticas públicas venían favoreciéndole, se vieron lesionados en sus intereses económicos. De manera que yo creo, Eduardo, que en primer lugar nosotros tenemos que garantizar la paz social, pero no vamos a convencer a quien no cree en el socialismo bolivariano, que es allí donde deba vivir, y lo más seguro, y nosotros estamos preparados para eso, para nosotros seguir transitando un camino de contención, ¿verdad?, entre sectores, entre la clase política, la clase económica, los sectores opositores que van a seguir confrontando el proyecto de país contenido en nuestra Constitución y en el Plan de la Patria. Sin embargo, nosotros apostamos a la paz, apostamos a la convivencia, apostamos a la prosperidad, apostamos a la felicidad de nuestro pueblo y tenemos que hacer todo lo que haya que hacer
Y Nicolás en eso, Maduro ha sido en esto pertinaz, ha insistido en convocar a todos los sectores a que trabajemos por la prosperidad de este país, pero que también trabajemos por la paz. No podemos nosotros aceptar el expediente, la violencia para dirimir los conflictos. Sin duda, si la oposición venezolana persiste en ese expediente, sin duda va a haber una confrontación de manera permanente. Ahora nosotros apostamos a una diversificación de la economía. Nos tocaron unos momentos difíciles también con el tema del precio del petróleo, ¿verdad? Tenemos un presupuesto que hay que ajustarlo. El presidente ha sido también en esto perseverante de que lo que nunca va a sacrificar son los derechos de nuestro pueblo, los intereses fundamentales del pueblo, vivienda, salud, educación, siempre va a estar al servicio de esa causa y lo que se tenga estará al servicio de esa causa. En la próxima parte, por favor, diputada Gladys Requena, en el señalamiento de la guerra económica, el presidente Maduro anuncia ahora un revolcón económico. Le ha dicho a Fede Cámaras, no hay más dólares. ¿Qué puntos de encuentro, qué escenarios de diálogo, de trabajo en conjunto para esa Venezuela posible, para esa Venezuela mejor que todos aspiramos, podemos encontrar? Será interesante conocer la voz de una diputada, además en tiempos próximos a elecciones parlamentarias. Regresaremos al descubierto. La diputada Gladys del Valle Requena, representante del Estado Vargas ante la Asamblea Nacional, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy con nosotros al descubierto. ¿Cuál es el camino para retomar la confianza? Que todos se sientan incluidos, aparte del debate ideológico, que siempre es saludable en cualquier país, pero el país requiere confianza. Hay una cola de sectores que dicen necesitar divisas, para poder importar, para poder traer insumos, transformarlos, generar productos y servicios en Venezuela. ¿Cómo ser más productivos? ¿Cómo lograr que lo político sume y no reste en ese necesario camino de la construcción? Sí, fíjate, primero hay que dejar en claro que lo primero que debe hacer un gobierno es proteger a su pueblo. Y eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, sobre todo cuando toma medidas que para algunos sectores puedan ser antipáticas. Tenemos el tema, nosotros como país tenemos un presupuesto de divisa y el Estado tiene que jerarquizar y administrar ese presupuesto de divisa. Y debe priorizar en ese presupuesto de divisa los gastos de salud, los gastos de alimentación, todo lo que son las políticas públicas que está impulsando, como por ejemplo la construcción de viviendas, que son megapolíticas en las que el Estado venezolano en revolución ha avanzado sustancialmente. No es cualquier cosa, 700.000 viviendas hasta hace 2 días. Y por supuesto, en todo el proceso de desarrollo de un país, y nuestra Constitución así lo permite, está el concurso de los particulares. Está el sector privado, nuestra Constitución lo establece, pero el Estado, el jefe de gobierno, rectoriza todo ese tema porque lo que no puede es sacrificar los intereses del pueblo. Y ahora me refiero al tema de las divisas para los sectores privados y muy particularmente para Fede Cámaras. Y el anuncio que tú hiciste al principio, que no abriste precisamente con ese anuncio, pero que yo lo voy a retomar, que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, no más dólares para Fede Cámaras. Mira, es infinita la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para que asistan a los espacios de diálogo y de encuentro para poder, con el concurso de los particulares, la responsabilidad del Estado y la facultad que tiene el presidente como jefe de gobierno, poder ponerse de acuerdo para generar un ambiente favorable que permita entonces avanzar en armonía. Y lo que ha ocurrido, eso está develado, es un hecho público comunicacionalmente,
que se otorgan dólares, se otorgan divisas, se desvían las divisas, se hace fraude a lo que es la solicitud de divisa que se haya hecho, se lleva al mercado especulativo los dólares del Estado venezolano, las divisas de nuestro país, y cuando vienes a ver entonces no invierten en lo que le dijeron al Estado en que iban a hacer la inversión, y en eso Fedecámara tiene una conducta reiterada. La desviación de los dólares, que cuando hablo de Fedecámara no hablo del organismo gremial, hablo por supuesto de Fedecámara frente a un sector que agremia a un conjunto de empresarios que han defraudado el presupuesto venezolano en divisas cuando no lo utilizan para los fines que se le conceden. Hay una conducta criminal. No se traen los productos, medicinas, hemos visto infinidad de informes, de develaciones que ha hecho el Estado venezolano sobre el uso de las divisas, y eso no se puede Diputada, sostener. ¿el Estado ha tenido, o cuál ha sido, o cuál es su evaluación sobre la eficiencia, la honestidad del Estado para destinar las divisas también al aspecto productivo, importación, el control de las divisas? Claro. Cuando sabemos cómo anda el mercado negro y sabemos que hay incluso para medicamentos y alimentos un dólar a 6.30 que hay que cuidarlo como Correctamente. nunca. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su evaluación? Ese es el deber del Estado, cuidar ese dólar preferencial para que el pueblo de Venezuela pueda acceder a bienes y servicios que muchas ¿Y cómo veces ha sido el Estado son en esa importados. tarea? ¿Qué ha ocurrido? Realmente también el presidente ha develado hechos que han, por ejemplo, hechos de empresas, por ejemplo, que decían empresas de maletín, ¿verdad?, que se les otorgaron dólares. Sin duda, allí el gobierno y el presidente Nicolás Maduro lo ha admitido, lo ha declarado y ha solicitado todas las sanciones que haya que aplicar a esos gerentes que han estado al frente de esa administración, que han otorgado divisas inadecuadamente, sin el seguimiento, sin el control, y que facilitó que delincuentes empresariales tomaran las divisas y lo destinaran para otros fines. Lo peor, que es el mercado especulativo de dólares, que ya tú sabes las consecuencias que eso significa, porque entonces todo se marca por el valor referencial del dólar especulativo y no por el valor referencial del dólar oficial, pues. Entonces, sin duda, el gobierno en eso hay gente detenida, hay gente investigada, hay gente sancionada. Seguramente no están todos, ¿verdad? Y ha reconocido el gobierno esa falla y está en la disposición de sancionar a quien tenga que sancionar, caiga quien caiga, lo ha dicho abiertamente el presidente de la República al país. Diputada, por ejemplo, la Federación Médica Venezolana ha dicho que más de 10.000 médicos se han ido del país. Es común en la Venezuela de hoy, incluso jóvenes que no han terminado carrera, o profesores que se han formado aquí, o profesionales que dicen me voy. ¿Qué sensación le causa a usted esa circunstancia inédita, ese excesivo éxodo? ¿Y cuál es su mensaje para los venezolanos que han pensado en irse, para los venezolanos que se quedan, incluso para los que se han ido? Fíjate, lo primero que yo te voy a señalar, primero, no conozco a ciencia cierta las cifras de la Federación Médica, pero la Federación Médica no es un ente, no es un interlocutor en el que por lo menos yo y muchos de nosotros podamos confiar, porque la Federación Médica está en el plan conspirativo contra el proyecto revolucionario. Y por supuesto se disfrazan también cifras, se miente descaradamente, se pretende engañar a nuestro pueblo, se pretende hacerlo víctima de una guerra psicológica con todo este tipo de noticias que echan a correr por los medios de comunicación. Nosotros estamos claros que también el proyecto revolucionario está siendo marcado por una gran presión desde el punto de vista psicológico. Seguramente si hay gente que se está yendo, yo no tengo ningún familiar médico que se haya ido, no conozco ningún médico que se esté yendo. Me refiero a cualquier venezolano. Cualquier venezolano que se esté yendo, o bueno, tendrá sus razones por las cuales se va, pero precisamente hay parte de una parte de la conspiración tiene que ver con esas matrices de opinión. Yo no comparto el criterio de que muchos venezolanos se están yendo del país. Eso es totalmente falso. Son elementos asumidos por quienes están orquestando el plan contra nuestro proyecto que dejan correr informaciones como esa. Se hay insatisfacciones porque definitivamente consideran que pudiéramos decir, los elementos de la política actual no satisfacen
satisfacen a sus aspiraciones individuales, nosotros respetamos la decisión de cualquier venezolano que quiera irse a otro lugar. Pero eso no es la generalidad del pueblo de Venezuela. Y lo que sí es cierto es que nuestro gobierno no está trabajando para los privilegios de nadie, no está trabajando para las élites, no está trabajando para preservar una clase social determinada que tenga determinados beneficios, sino que está trabajando en función de las grandes mayorías. Y esa es la gran inversión que ha habido en la política venezolana desde la llegada de la revolución bolivariana y desde la llegada al gobierno de Hugo Chávez, que precisamente destinó la renta petrolera para satisfacer las grandes necesidades de nuestro pueblo. Diputada. Y en ese sentido, por supuesto, quienes antes vivían de eso, quienes tenían esos privilegios, bueno, a lo mejor son esos los que se quieren ir de Venezuela. Vamos a hacer una pausa al regreso. En la parte final hablemos del asunto inflacionario. Usted es una persona también vinculada con el tema laboral y está en este momento haciendo un curso de formación en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hablemos de la militancia y cuáles son los grandes desafíos del presente y del futuro que deben resolverse más allá del señalamiento de la guerra económica desde el punto de vista técnico en temas como la economía, por ejemplo. Regresaremos con la diputada Gladys del Valle Requena, hoy al descubierto. Diputada Requena, los grandes desafíos del país, de ustedes como militantes del PSUV en la proximidad de unas parlamentarias y que la gente le encuentre sentido al Parlamento y lo vea como una herramienta precisamente para las soluciones que se requieren. Fíjate, primero como gobierno es bueno compartir que un gran desafío que nosotros tenemos es diversificar nuestra economía de una vez y por todas, que de verdad transitemos en un proceso donde se diversifique la producción, donde podamos nosotros superar el rentismo petrolero. Ese es uno de los graves problemas porque eso está marcado precisamente por el impacto del valor de mercado del barril de petróleo y los presupuestos se afectan, y cuando tú tienes una economía que fundamentalmente la sostienes bajo la renta petrolera, sin duda eso genera dificultades y desequilibrios que te ponen como gobierno a tener que tomar decisiones que te permitan no sacrificar, sobre todo nosotros que estamos impulsando un proyecto en función de los intereses generales de nuestro pueblo, que no nos permita que no llegue nunca a sacrificarse a nuestro pueblo. Eso por una parte. Pero para todo eso nosotros tenemos que, el desafío político en este momento y del Partido Socialista Unido de Venezuela es ganar la Asamblea Nacional del próximo, cuando diga el CNE que vayan a hacer las elecciones. Nosotros aspiramos a una mayoría contundente en la Asamblea Nacional, mantener la mayoría que tenemos y aumentar los diputados con los que tenemos hoy, porque sabemos que a partir de una fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional vamos a generar la posibilidad de, primero, de seguir legislando en un conjunto de temas que hay pendientes, ¿verdad? Sobre todo en el campo económico, seguir generando condiciones para todo lo que es la productividad, seguir acompañando la gestión de Nicolás Maduro. Acuérdate que esta gestión de Nicolás Maduro termina en el 2019, de manera que toda la nueva asamblea va a estar acompañando esa gestión. Y sin duda nosotros nos planteamos que esa asamblea sea revolucionaria para poder acompañar el plan de la patria que conduce Nicolás Maduro. Pero además el próximo periodo presidencial, todavía a esa asamblea que se elija en este año 2015, 2 años de esa nueva asamblea tienen que ver con el nuevo periodo presidencial. De manera que esta es una asamblea de connotaciones muy particulares para el futuro del proyecto bolivariano. Eso lo tenemos totalmente claro. ¿Qué significa la estabilidad política desde la Asamblea Nacional, donde convergen fuerzas también de oposición que nosotros respetamos y que han venido participando allí, van a competir, lo que es una señal de que se reconoce el sistema electoral
electoral venezolano y que haya estabilidad política, porque si no, no fueran elecciones. De manera pues que es vital para nosotros mantener la mayoría que tenemos e incrementarla. Es uno de los grandes desafíos, porque sabemos que eso está vinculado al proceso revolucionario y a la consolidación y a lo que nosotros llamamos el no retorno, que es la restauración de la vieja república. Por ningún concepto nosotros vamos a dejar de trabajar para que esa república precisamente no se restaure. Vamos a seguir trabajando para que no se restaure. Se agotó el tiempo, pero un mensaje ya de despedida. ¿Por cuánto tiempo más? No estoy pidiendo un calendario, un reloj, pero esta situación de las colas, de las dificultades, la reventa, los bachaqueros, esto que ha sido llamado por el Ejecutivo como la guerra económica, ¿qué perspectiva puede tener? Claro, esa es una consecuencia de la guerra económica y nosotros tenemos una gran responsabilidad de explicarle a nuestro pueblo lo que está ocurriendo, porque son frenos a la distribución, frenos a la producción, y todo obedece a un plan deliberado de la derecha venezolana, de los sectores económicos identificados con el proceso desestabilizador. Y por supuesto nosotros lo que convocamos es al empresariado, a quienes están en la oposición, a que nos sentemos, conversemos y busquemos salidas armoniosas para conducir esta república entre todos. Y nosotros no tenemos ningún problema porque respetamos la diversidad política que existe en este país. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Ha sido Gladys del Valle Requena, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado ante la Asamblea Nacional, representando al Estado Vargas. A ustedes también nuestra gratitud y el deseo porque tengan una gran semana.